Sodoma y Gomorra. En la antigüedad, antes de que existieran los imperios conocidos por la historia, antes de que las civilizaciones dejaran su huella en piedra o en pergamino, existieron dos ciudades que florecieron al sur de Canaán, Sodoma y Gomorra. Estas ciudades se ubicaban en una llanura fértil, regada por el río Jordán, una región que era, según se dice, tan rica y abundante como el mismo jardín del Edén. Desde lejos, sus campos verdes brillaban bajo el sol, sus mercados bulliciosos llenaban las calles, y sus habitantes vivían rodeados de comodidades. Allí reinaba la abundancia. Sus construcciones eran sólidas, su economía próspera y su población numerosa. En apariencia, todo parecía indicar que estaban bendecidas. Pero debajo de esa apariencia de esplendor, algo más oscuro había comenzado a crecer, la decadencia moral. Con el tiempo, Sodoma y Gomorra se volvieron sinónimo de corrupción. Sus habitantes comenzaron a vivir solo para sí mismos. La riqueza trajo orgullo, el orgullo trajo arrogancia, y la arrogancia trajo desprecio por la justicia. Los viajeros ya no eran recibidos con hospitalidad, los pobres eran ignorados o maltratados, y los débiles, explotados. El concepto de bien fue distorsionado. Lo que antes era visto como virtud, ahora era ridiculizado. El pecado no se ocultaba, se celebraba. El corazón de las ciudades se había endurecido. Las acciones de sus habitantes eran reflejo de un alejamiento profundo de toda ley moral. La inmoralidad, la violencia, el desprecio por el prójimo y la falta de compasión marcaron la vida cotidiana. Y no se trataba solo de conductas individuales, sino de una cultura colectiva de impiedad, donde los justos eran pocos y muchas veces silenciados. En este contexto vivía un hombre llamado Lot, sobrino del patriarca Abraham. Aunque Lot era justo en medio de tanta corrupción, había elegido vivir en Sodoma, quizá por su riqueza o su conveniencia. Su presencia en la ciudad no fue suficiente para cambiarla, pero sí sería relevante cuando llegara el momento del juicio. Desde los cielos, el Creador observaba lo que sucedía en esas ciudades. El clamor por la injusticia se había elevado hasta lo alto. No se trataba de simples errores humanos, sino de una rebelión abierta y persistente contra el orden moral y espiritual. Se acercaba el momento en que el juicio debía llegar, no como una reacción impulsiva, sino como una respuesta justa y necesaria a una maldad que ya no tenía retorno. Antes de que cayera la sentencia, se hizo una inspección. Los mensajeros celestiales descendieron con un propósito: verificar con sus propios ojos la profundidad de la corrupción. En su paso por Sodoma, encontraron exactamente lo que se temía: una ciudad perdida. A pesar de las apariencias, no había humildad, ni arrepentimiento, ni respeto. La arrogancia del pecado se había apoderado de cada rincón. Esa misma noche, el juicio fue sellado. La advertencia fue clara para la familia de Lot. Debían abandonar la ciudad cuanto antes, sin mirar atrás, sin dudar, sin aferrarse a lo que quedaba. Era tiempo de correr, de salvar la vida, de dejar atrás un mundo condenado. Con la madrugada llegaron los pasos apresurados, la prisa, el temor y el sonido sordo de una ciudad que aún dormía, ignorando que su fin era inminente. Y entonces, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, el cielo se oscureció. Desde lo alto, cayó fuego y azufre. Llamas que no eran de este mundo consumieron casas, campos, muros y vidas. Sodoma y Gomorra fueron arrasadas en un instante. El fuego no dejó espacio para el arrepentimiento de último momento. No hubo refugio, ni salvación para quienes despreciaron la advertencia.
Las ciudades ardieron como antorchas encendidas por la ira divina. El humo se elevó como una señal permanente, un eco de justicia que se podía ver desde lejos. En medio de la huida, la esposa de Lot miró atrás. Ese acto, aparentemente simple, tuvo consecuencias eternas. Su mirada no fue de simple curiosidad, sino de apego, de nostalgia por lo que debía haber quedado atrás. Fue un gesto que reveló un corazón dividido. Y así, en ese mismo instante, quedó convertida en una columna de sal. Su figura quedó allí como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el corazón no se desprende del pecado. Lot y sus hijas lograron refugiarse, primero en una pequeña ciudad y luego en una cueva en la montaña. Lo que comenzó como un escape físico, se convirtió también en una ruptura espiritual con el pasado. Su vida cambió para siempre. Atrás quedaban la comodidad, la riqueza y el bullicio. Delante, solo quedaba la esperanza de comenzar de nuevo bajo la guía de Dios. Las ciudades de Sodoma y Gomorra no fueron reconstruidas. Su territorio, una vez fértil, se volvió estéril. Hasta el día de hoy, muchos creen que yacen bajo las aguas saladas del Mar Muerto, símbolo de lo que fue y ya no es. Su historia, sin embargo, quedó viva, grabada en las Escrituras, mencionada por profetas y recordada por generaciones. Para los cristianos, la historia de Sodoma y Gomorra no es una simple anécdota antigua. Es una advertencia moral y espiritual profunda. En ella se muestra el resultado de una sociedad que, a pesar de sus bendiciones, elige alejarse completamente de Dios. Es un espejo que refleja lo que sucede cuando la arrogancia reemplaza la humildad, y cuando la humanidad deja de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. La historia revela que Dios es paciente, pero también justo, que escucha el clamor de los oprimidos, que no olvida a los justos, y que ofrece oportunidades de salvación. Pero también enseña que llega un punto donde el juicio es inevitable. No como un acto de venganza, sino como una respuesta necesaria a la corrupción imparable. Jesús mismo hizo referencia a Sodoma, indicando que el juicio futuro sobre aquellos que rechacen el Evangelio será incluso más severo que el que cayó sobre esas ciudades. Esta comparación no es casual, muestra la gravedad de ignorar la verdad cuando ha sido revelada con claridad. Los cristianos ven en esta historia no solo la destrucción, sino también la misericordia. La oportunidad que se le dio a Lot, la advertencia previa al castigo, la posibilidad de escapar. Todo eso demuestra que, incluso en medio del pecado, Dios busca rescatar a quienes le escuchan. Pero esa misericordia exige respuesta, obediencia, fe y desprendimiento. Sodoma y Gomorra enseñan que no todo lo que parece próspero está bendecido, que el éxito sin moralidad es frágil, que el pecado colectivo, cuando no es enfrentado, arrastra a las sociedades a su propia destrucción, que ignorar la voz de Dios, una y otra vez, tiene consecuencias. También enseñan que mirar atrás cuando Dios ha dicho que sigamos adelante, puede costarnos el alma. La esposa de Lot no murió porque miró, sino porque su corazón seguía allí. Es una advertencia sobre el peligro de aferrarse al mundo cuando Dios nos está llamando a dejarlo atrás. Finalmente, esta historia nos llama a examinar nuestra vida, a preguntarnos si estamos construyendo nuestras propias ciudades sin Dios, a recordar que no hay verdadera seguridad sin obediencia, ni verdadera vida sin justicia, y a tener presente que, aunque el juicio pueda parecer lejano, el llamado al arrepentimiento es urgente.